7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos ya con el ingeniero José Cabrera, vocal del Consejo Nacional Electoral, que nos acompaña de forma telemática. Ingeniero Cabrera, qué gusto saludarle a los tiempos. Buenos días, bienvenido. Cuéntenos, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Cuéntenos, por favor, ya se dio inicio a este proceso de elecciones entre las personas privadas de la libertad. Hoy se hizo la inauguración respectiva en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo se va a cumplir esta jornada? ¿Se han tomado todas las previsiones, sobre todo en materia de seguridad, ingeniero Cabrera? ¿Y qué pasó con la cedulación de los PPLs? Habían reportajes periodísticos que señalaban que no se había avanzado en este proceso y que esto impediría que la mayoría de los PPLs que no tienen sentencia ejecutoriada puedan ejercer su derecho al voto. Cuéntenos, por favor. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Liceña. Buenos días, Alexis. Gracias por su invitación. Buenos días a la ciudadanía. Sí, hoy, día 2 de febrero, es el sufragio de las personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada. Mis compañeros estuvieron en la inauguración. Yo tenía algunos medios de comunicación con ustedes para informar al país del avance del proceso electoral. El total de electores de el- por las personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada son 5.497, hombres 5.174, mujeres 323, y para eso se ha dispuesto un total de 60 juntas, 42 de hombres y 18 de mujeres. Se ha venido trabajando conjuntamente con el SNAI, con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, para este proceso, ya que debemos precautelar la seguridad no solo de las personas detenidas, sino también de nuestros funcionarios. Las Fuerzas Armadas estarán en las afueras de recintos penitenciarios. En el interior estará la policía y personal del SNAI, los guías penitenciarios. También se informó que saldrán de 5 en 5 los ciudadanos a ejercer su derecho al voto, los ciudadanos y ciudadanas a ejercer su derecho al voto, y también se ha tomado mucha precaución en la seguridad de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Así se ha procedido. En cuanto a la cedulación, también va a estar personal del registro civil y del SNAI para este tema de la cedulación. Que no sé, hubo una mala información del director de Guayas que dijo de 8 o 15 personas, cuando el SNAI nos informó que el 71% de los personas privadas de libertad de la provincia del Guayas tenían cédula. Es decir, en Guayas son 2.400, 2.200 aproximadamente personas privadas de libertad, y de las cuales sí tenían en su mayor parte cédula. Sin embargo, estará personal del registro civil conjuntamente con el SNAI para el tema de cedulación. ¿Cómo está, ingeniero? Qué gusto saludarle. Buenos días. En total, ¿cuánta población carcelaria es la que sufraga? En total, 5.497, Ujú. 5.174 hombres y 323 mujeres. Al mismo tiempo, ¿se hace el voto en casa o eso será a partir del domingo? No, el día de mañana se encuentra establecido en el calendario electoral el voto en casa, para lo cual también se encuentran inscritos 711 electores a nivel nacional, 373 hombres, 338 mujeres. Se estableció 187 juntas receptoras del voto en 110 rutas. Las personas que se han inscrito debían cumplir dos requisitos, que es mayor a 50 años y tener una discapacidad física o superior al 75%. Esta inscripción se realizó conjuntamente con el CONADIS, que tenemos varios programas como es voto en casa, voto asistido, voto preferente, tienen derecho a votar. Todas estas campañas se ha trabajado conjuntamente con el CONADIS.
Ingeniero Cabrera, hoy es el cierre de la campaña electoral. ¿Qué previsiones se han tomado para impedir que se viole? Normalmente lo hacen, pero para impedir que esto ocurra. Ustedes han dicho en momentos previos que les ha sido imposible controlar toda la campaña anticipada, por ejemplo. Pero bueno, ya esta fase está por culminar en las próximas horas, a las 24 horas de este jueves. ¿Qué previsiones se han tomado para evitar que se viole esta disposición? 11:59 de la noche se cerrará el tema de la campaña electoral en las diferentes delegaciones provinciales. Se estará chequeando, haciendo monitoreo de vías incluso, para controlar este tema. Quien haga propaganda dentro de los recintos electorales el día de los comicios o propaganda electoral en los días que dicha propaganda se encuentra prohibida por la ley, será sancionado hasta con el 50% del salario básico unificado, es decir, $225. Igual desde el día de mañana a las 12:30, a las 12 del día, empieza el tema de ley seca hasta el lunes 6 de enero a las 12 del día, que termina el tema de ley seca. Igual el que infrinja esta prohibición tendrá una sanción del 50% del salario básico unificado, $225. ¿Cómo está previsto el escenario para este domingo, ingeniero? Con respecto, tiene que ver con el conteo de votos y la publicación paulatina que se vaya haciendo de los resultados. Bueno, en este proceso electoral complicado, porque tenemos dos procesos en un solo día. El primero es seccionales y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y el otro, el referéndum de las 8 preguntas. Ante esta situación, el Consejo Electoral tomó la decisión de que se organice dos grupos, porque si se hace en un solo grupo como se hacía antes, estaríamos llegando a 3, 4 de la mañana a concluir el escrutinio. Por esa razón, el grupo 1, a partir de las 5 de la tarde que se termina la recepción de los votos, estará realizando el escrutinio de seccionales en este orden de prelación: alcaldes, prefectos, concejales urbanos, concejales rurales, juntas parroquiales. Eso hará un grupo. Paralelamente, el otro grupo estará realizando el escrutinio de la consulta popular, del referéndum, y posteriormente los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así se estableció para trabajar de forma paralela y bajar el número de horas. Por esta razón, incluso se solicitó al Ejecutivo que se diera el día lunes como día de asueto, que el presidente consideró que debe ser recuperable. Y la preocupación obviamente fue el tema de los miembros de juntas receptoras del voto, que tendrán que laborar hasta altas horas de la noche, incluso las primeras horas de la madrugada. Se logró con el municipio de Quito que el transporte municipal esté circulando hasta 2 de la mañana. Es la preocupación también la seguridad de los miembros de juntas receptoras del voto, y obviamente de nuestros funcionarios que estarán laborando hasta esas horas. Así se encuentra establecido el tema de los escrutinios. Los primeros resultados por el orden de prelación obviamente va a ser alcaldes, que tenemos un cálculo de que se demoren por dignidad 1 hora, hora y media. Estaríamos tipo 7:30, 8 de la noche, teniendo ya resultados de los alcaldes. ¿Resultados en qué porcentaje, ingeniero Cabrera? ¿Un porcentaje que ya marque una tendencia o los primeros resultados? Sí. No, los primeros resultados calculo que estarán entrando 7 de la noche, pero ya un alto porcentaje, un 80, 90%, debería estar ya a las 7:30, 8 de la noche. Hay algo que me llama poderosamente la atención a propósito de un detalle que usted mencionaba en la respuesta anterior, ingeniero, y es, y corríjanme ustedes si me equivoco, voy a tratar de hacer memoria, pero creo que es la primera vez que se da asueto un día posterior a una elección. Entiendo que fue por solicitud del CNE, el gobierno ha acogido eso, pero también esto ha dado lugar a que haya muchas suspicacias. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, acabo de indicar la preocupación
de los miembros de juntas receptoras del voto, que tendrán que elaborar hasta 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, y ellos queremos es que estén concentrados en su trabajo, en lo que están haciendo, que no tengan la preocupación, mañana tengo que ir a trabajar, mañana tengo que llevar a los niños a la escuela, etcétera. La otra, el tema de los recintos electorales, todos sabemos que son unidades educativas, universidades, colegios, escuelas. A esas horas de la madrugada nadie va a arreglar o realizar la limpieza, y los estudiantes no puede ser que lleguen a un lugar en que no está apto para recibirlos. También tenemos el tema de ciudadanos que se trasladan de un lado al otro, pero básicamente el tema principal es los miembros de juntas receptoras del voto, que es necesario que estén concentrados en su labor, y que los jóvenes al día siguiente también no tengan que regresar a sus salas que estén desordenadas o desasiadas, no aptas para recibir a niños y jóvenes. Pero es la primera vez que ocurre algo así, ¿no? Bueno, de lo que yo recuerdo es primera vez, y como vuelvo a indicar, es el tema que estamos realizando 2 procesos en un mismo día. Ingeniero Cabrera, ayer... Pero bueno, antes también se ha hecho procesos electorales y consultas populares simultáneamente. Antes también pasó. Posiblemente, pero creo que no había en los consejos de participación ciudadana también incluido en ese proceso. Pero hubo consultas. El Consejo de Participación Ciudadana por primera vez eligió el pueblo en el 2019. Es la segunda vez que se trabaja con estas papeletas también, que son 3, una de hombres, una de mujeres y una de pueblos y nacionalidades, las seccionales, alcaldes, prefectos, etcétera, y también el referéndum. Es bastante complejo para el votante y también para el miembro de junta receptora del voto. Ingeniero Cabrera, yo tengo 2 inquietudes. La primera, usted decía que los resultados ya con una tendencia en orden de prelación van a ser primero los de alcaldes, luego entendería que los de prefectos y luego consulta popular, finalmente Consejo de Participación Ciudadana. Esos otros resultados, prefectos, consulta popular, participación ciudadana y demás, ¿se conocerán a qué hora, por un lado? Y la otra, ayer el ministro del Interior decía que aproximadamente 12 candidatos han pedido protección. ¿Cuáles son esos 12 candidatos? ¿En qué localidades están ubicados esas candidaturas? Bueno, usted me preguntaba, la primera parte es, sí, como les indico, va en paralelo. Entonces, al tiempo que van saliendo alcaldes, también saldrán los resultados de la primera pregunta, segunda pregunta, luego vienen prefectos, también estarán en paralelo el resto de preguntas del referéndum, luego vienen concejales urbanos, concejales rurales, etcétera, y de igual forma los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por eso es que aproximadamente 12 de la noche, 1 de la mañana, tendremos ya los resultados de todas las dignidades, incluido consulta popular. En cuanto a los candidatos que han pedido protección, no tengo yo a la mano ese tema, porque han pedido directamente hacia el Ministerio del Interior, no al Consejo Electoral. Por eso no conozco de cuáles son los candidatos, cuáles dignidades, ni en qué localidad. Pero ustedes como CNE también han pedido medidas de seguridad específicas en zonas que son consideradas calientes en materia de inseguridad. Ingeniero Cabrera, por ejemplo, le pregunto en la zona 8, allí cómo se va a desarrollar el proceso electoral, considerando que es una zona bastante conflictiva. Sí, es una pena que nos toque llevar un proceso electoral en una situación de violencia que lamentablemente está viviendo el país, y ha sido una de las preocupaciones. Hemos tenido reuniones con las Fuerzas Armadas, con la policía, el SNAI, el CIES, en todos estos temas de preocupación, no solo en ciertas provincias. Yo creo que es a nivel país que hay que tomar las seguridades, que el ciudadano vaya tranquilamente a ejercer su derecho al voto, también proteger la seguridad de nuestros funcionarios. Por esa razón hemos tomado las medidas. Ya las Fuerzas Armadas, la policía, incluso han indicado que en ciertos sectores saldrá
miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía, gente de élite que está preparada para estos temas, de tal manera de dar seguridad a la ciudadanía. Volviendo un poco al tema del control del gasto electoral, ingeniero, a mí me llamó mucho la atención la vez que estuvo con nosotros conversando el vicepresidente Pita, que dijo que por el número de candidatos, de dignidades, etcétera, les ha sobrepasado la capacidad de reacción del CNE. Yo en ese momento le comentaba que anduve por Guayaquil y vi cómo antes del arranque de la campaña, a inicios de enero, habían pintado todos los muros y habían llenado todos los postes del Puente de la Unidad Nacional con carteles del Partido Social Cristiano y de otras organizaciones políticas. Y acá en Quito me ha llamado mucho la atención ver vallas luminosas con mucha propaganda electoral del candidato de gobierno, de los candidatos de Pachacutic, sin la autorización del CNE. Pero eso está a vista y paciencia de todo el mundo, o sea, no es que lo hacen escondido. ¿Y qué pasa en esos casos? Bueno, en todas las organizaciones políticas han cometido esta infracción. Las delegaciones provinciales que presentaron ante el Tribunal Contencioso Electoral varias denuncias, Cotopaxi, Tungurahua, Azuay. En Manabí también se bajaron vallas publicitarias que no tenían autorización. Nosotros seguimos recopilando la información como ente administrativo para informar al Tribunal Contencioso Electoral, realizar la denuncia y quien sanciona es el Tribunal Contencioso Electoral. No creo que sea por el número de candidatos, sino que hay falencias en la ley. Recordemos, 2019 hubo más de 80,000 candidatos, hoy tuvimos 61,000 candidatos, pero, por ejemplo, hay temas que si encuentro una pancarta y denuncian al contencioso electoral, cuando ve el candidato dice, yo no he mandado a poner. ¿Cómo sancionamos? Porque no hay algo específico en la ley. Hay temas de ese tipo, o usted, la gente suya estuvo entregando dádivas, yo no he entregado. Entonces, no se puede sancionar. Por esa razón, hemos conversado en el Consejo Electoral inmediatamente que se termine este proceso. Trabajaremos en reformas al Código de la Democracia, especialmente en estos temas de campaña anticipada, en el mismo periodo de campaña electoral también se tiene que controlar ya redes sociales. Por el momento no podemos controlar por un pronunciamiento de la Corte Constitucional, pero en redes sociales es donde que más se está haciendo propaganda. Entonces todos esos temas tenemos que ver conjuntamente con nuestros jurídicos para poder solicitar a la Asamblea Nacional reformas al Código de la Democracia en estos temas. Sabemos que se puede hacer reformas hasta un año antes del proceso electoral, por eso tenemos que iniciar inmediatamente para que estas reformas entren al proceso electoral del 2025. Ingeniero Cabrera, aún hay mucho desconocimiento en el electorado sobre la forma de votación. Me refiero, por ejemplo, a que muchas personas se van recién a dar cuenta que van a recibir una gran cantidad de papeletas y con una gran cantidad de candidatos y las preguntas de la consulta, el Consejo de Participación, y se van a enfrentar a ese momento y no van a saber qué hacer. Por ejemplo, en el caso de la consulta popular, sea que el elector quiera votar por el sí o por el no, en unas sí, en otras no, ¿qué debe hacer? Ahí puede votar en plancha por la una opción o por la otra, o alternada. ¿Cómo debe proceder a votar en ese caso, en la consulta popular, por ejemplo? Bueno, para el tema de que el ciudadano se acerque informado, hemos puesto al servicio de la ciudadanía por dos vías, ¿no? En la página web institucional www.cne.gov.es y en el aplicativo para dispositivos móviles CNE App para todo teléfono inteligente, el icono Conoce al candidato. Conoce al candidato para las seccionales, para el Consejo de Participación Ciudadana y las preguntas del referéndum. De tal manera que el ciudadano se acerque ya informado, sabiendo por quién va a votar. Recordemos que para las seccionales de concejales urbanos, rurales y juntas parroquiales ya no se vota
de forma unipersonal de varias listas, escogiendo los nombres de los candidatos. Esta vez es por lista o por plancha. Si es que un ciudadano va y marca, como era antes, por varios candidatos, de acuerdo al número de concejales urbanos, etcétera, de la jurisdicción, hoy estará anulando su voto. El ciudadano tiene derecho a votar en blanco, nulo, etcétera, pero no sería aconsejable que por un error se anule su voto. Entonces ahora en estas tres dignidades, concejales urbanos, rurales y juntas parroquiales, es el voto en plancha o lista. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ahí sí es individual. De la papeleta de hombres que están 20 candidatos, el ciudadano debe escoger a 3 individualmente. Igual en la papeleta de mujeres que están candidatas, 17 damas, tiene que escoger a 3 indistintamente. Y de pueblos y nacionalidades que están 8 candidatos y candidatas, tiene que escoger a 1. Esa es la manera de votar en cuanto a las seccionales y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos al referéndum. En el referéndum, cada pregunta va a ser un acta, de tal manera que el ciudadano puede votar en cada pregunta sí, no, blanco o nulo, en cada pregunta. Si es que existe algún ciudadano o ciudadana que dice, yo quiero todo sí, marca una sola línea y es válido. Si quiere votar todo no, una sola línea y es válido. ¿Ya? O puede votar en una pregunta sí, en otra no, indistintamente como el ciudadano crea conveniente, pero lo que sí no puedes, por ejemplo, poner tanto en sí como en el no, porque ahí está anulando. Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero Cabrera. Siempre un gusto conversar con usted. Muy amable y suerte en el proceso electoral. Gracias, Liceña. Gracias, Alexis. Muy amable. El éxito del proceso electoral será el éxito de la democracia del país. Siempre estoy a las órdenes. Un buen día. Lo propio, el ingeniero José Cabrera, vocal del CNE, que ha estado con nosotros.